Un saludo para toda la organización, los empresarios, los invitados que están conectados. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Definitivamente estamos en una época totalmente revolucionado en lo que tiene que ver con la economía, con las finanzas, con los negocios. Esta semana desde Colombia recibimos noticias impactantes acerca de lo que está pasando ya a un nivel micro en cuanto a los negocios y las empresas. Y, por ejemplo, hay unos hermanos que son muy conocidos por su experiencia en la restauración, tienen varios restaurantes, comenzaron con un restaurante muy conocido en el país, un top restaurante hace como 20 años que se llama Criterion, y estos hermanos, que son los hermanos Rauch, durante el tiempo pues han ido creciendo, ya tenían además de otros 5 restaurantes y pues daban empleo a alrededor de unas 300 personas en sus diferentes negocios. Pues esta semana salió la noticia de que cerraban toda su expansión y volvían al original. Solamente van a seguir con el primer restaurante y decían, es cerrar o desaparecer, ¿no? Y para muchos negocios pequeños, y les cuento esto comenzando, porque tal vez no tenemos conciencia sobre lo que va a pasar después de esta situación de pandemia, de confinamiento que todos hemos vivido estos meses. Algunos creen que ya pasó, ¿no? Aquí en Cataluña pusieron la norma nuevamente de que todo el mundo debe andar con mascarilla 100% del tiempo fuera de su casa, excepto muy contadas excepciones, porque se veía que la gente ya estaba en un nivel de relajamiento total. No, o sea, tú sales a la calle hace 4 días y parece que nunca hubiera pasado nada, y alguna gente se confunde, ¿no? Y cree que en ese viejo refrán que dice que después de la tormenta viene la calma. Pues lo que están diciendo todos los expertos, lo que vamos a ver, lo que, bueno, yo también veo después de más de 25 años en el tema de economía, negocios, inversiones, etcétera, es que ese popular refrán se va a invertir en esta época y vamos a tener después de la calma viene la tormenta, ¿no? La calma fue cuando nos confinaron, cuando las calles estaban en silencio, cuando el medio ambiente se relajó, etcétera, pero en términos económicos, ahora viene la tormenta. Ahora, de aquí a fin de año, cuando veamos una cantidad de locales comerciales cerrados, un montón de personas sin trabajo que le daban esos negocios pequeños y medianos, cuando hablábamos con una persona que trabaja en el Banco Sabadell y nos decía cómo hasta septiembre no volverán a oficinas y después trabajarán una semana al mes en la oficina, se irán rotando, van a reducir los metros cuadrados que ocupan, y lo mismo va a pasar a nivel de oficinas, etcétera. Entonces, amigos, después de la calma viene la tormenta, es la frase más importante que yo te quiero dejar hoy. Apenas comienza esto, no ha pasado como muchos creen. Lo realmente complicado viene ahora, al próximo 6, 8, 10, 12 meses. Y tenemos que prepararnos, porque es que si no nos preparamos para todo este debacle financiero que va a ocurrir, pues no podemos esperar ser rescatados eternamente por vida, ¿no? Las empresas, las personas se han acostumbrado a que los estados los rescaten, y pues hay límites para todo, y de hecho se están tomando medidas que no hay cómo pagarlas, que no hay un sistema económico, una estructura económica en los países que la respalde. Yo aquí en España me aterro a veces de las medidas que toman, como si la economía estuviera boyante y todo estuviera próspero y las arcas del Estado estuvieran repletas de todo el superávit que hay, pero veo que toman medidas de más y más y más gasto, pero sin embargo las arcas cada vez más vacías, mayor déficit, mayor endeudamiento. Y todo eso termina afectándonos fuertemente, y lo único que yo veo que la gente puede hacer es tomar la responsabilidad y las riendas de su propio futuro financiero y de su familia, y tomar decisiones diferentes. Y hoy vamos a hablar de eso, y eso es inteligencia financiera. Sí, es verdad, vamos a hablar de
de como decía María José, de los claves, ¿no? Porque pues obviamente es un tiempo reducido, lo que vamos a estar conectados unos 40 minutos, algo así, pero y vamos a hablar de las claves de la inteligencia financiera, pero tenemos que hablar primero de dónde estamos. Vivimos en un mundo sumamente desigual, un mundo donde el 2% se queda con la mayoría del dinero. De hecho, han hecho estudios de que si volvieran a repartir todo el dinero, pues en 10 años otra vez se concentraría por lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Por la inteligencia financiera. Este mapa que los que me conocen saben que siempre lo muestro, casi siempre que estoy hablando de la oportunidad de emprender y de invertir. No es un mapa del COVID, aunque parece, es un mapa de crisis económica mundial y los países en rojo, pues que como ves la mayoría son los que en los últimos años han sufrido recesiones y esto lo más loco es que es antes de este 2020 de todo lo que está pasando. Entonces hay una tremenda desigualdad. Hoy en día la riqueza se concentra en muy pocos, hay 8 hombres que tienen más dinero que la mitad de la población mundial. Hablan de cómo los sistemas están creados para que cada vez esos pocos se hagan más ricos y el resto del planeta más pobre trabajando para ellos. Y lo que eso nos ha traído, pues claro, es un planeta en huelga, un planeta de los inconformes, donde la gente se queja en todos los países, en todas partes es lo mismo. Si tú crees que aquí hay protestas, pues en todos lados hay protestas. Donde nosotros vamos, acaban de salir, están por entrar en una huelga, en una manifestación, y se volvió el pan de cada día. ¿Por qué? Porque los sistemas están obsoletos, porque los sistemas, vamos a hablar de que están confluyendo en esta charla, vamos a hablar de que están confluyendo 3 grandes cosas en este momento que van a crear un sacudón económico brutal. El primero es que los sistemas están en crisis. Los sistemas, que son como trabajan los gobiernos, sistema judicial, sistema fiscal, sistema de salud, que ya lo vimos en crisis, ¿no? Estos años, sistema de educación, sistema de transporte, todos son sistemas, sistema pensional, etcétera. Pues los sistemas están en crisis porque fueron creados en una época diferente a la que vivimos, en una época donde éramos 8 veces menos personas. De hecho, la mayoría de los sistemas fueron creados en los estados cuando solo había 1.000 millones de personas en el planeta. Hoy estamos llegando a los 8.000, 7.800, algo así. Y pues obviamente lo que funcionaba para uno no puede funcionar para 8, ¿no? Es como si en tu casa, siempre hago este ejemplo para que la gente dimensione el tamaño del problema, pues multiplica por 8 el número de personas que viven en tu casa. Y algunas parejas dirán, wow, pues serían 16. Por ahí tengo conectados a mis amigos ballesteros, que son un montón y hacen esa multiplicación y no sabían dónde meterse con más de 40 en la casa. Pero la verdad es que lo mismo pasa en nuestro planeta. El techo bajo el cual vivimos, el planeta Tierra, ha crecido exponencialmente en población y pues no puede funcionar para pocos lo que funciona para muchos. Así que, pues esta es la realidad de hoy. Un planeta en huelga, un planeta donde la gente se crece, un planeta donde si ves ahí desempleo juvenil, el más alto está en España. En todos lados los jóvenes están saliendo a un mundo donde no hay trabajo digno para ellos, no hay un trabajo donde vean una proyección al futuro, se la pasan rebotando de trabajos y trabajos que no son buenos, que son trabajos que no les permiten crecer, pensar, desarrollarse. Y muchos dicen, wow, pues entonces el mundo está al revés. Y bueno, lo que yo me he dado cuenta es que el problema no es que el mundo esté de cabeza, el problema es lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? Eso me dijo un amigo, José Bobadilla, en Cali, cuando vi esta charla. Me dijo, el problema no es que el mundo esté de cabeza, el problema es lo que tienes en la cabeza. El problema es que tienes en la cabeza un montón de información para un mundo que ya no existe. Y tenemos que actualizarnos, y el primer paso es empezar a desarrollar inteligencia financiera. Entonces, la primera vertiente de todo este caos, de esta tormenta perfecta que se está armando, es la crisis que ya traía el planeta de sistemas obsoletos. La segunda vertiente la pone Andrés Oppenheimer en este libro, Sálvese quien pueda, donde nos habla de la automatización y la robótica y la inteligencia artificial y cómo millones y millones y millones de empleos van a ser reemplazados por robots en los próximos años.
Y no hay que ser un genio para entender esto, ¿no? No hay que ser, o sea, imagínate los dueños de fábricas en China o en cualquier lugar del mundo donde las empresas que dependían mayormente de personas tuvieron que cerrar, las que dependían mayormente de robots pudieron seguir operando. Mirando hacia el futuro y pensando que esta no es la única vez que va a haber un confinamiento, ¿no? Ya están hablando en China de otra neumonía que viene de yo no sé dónde y de otra gripa. O sea, esto es algo que va a volver a pasar y tal vez cada vez más constantemente. Pues tenemos que entender que los empresarios y las empresas y los mismos gobiernos necesitan seguir operando cuando los humanos no pueden, y para eso pues ¿qué hay? Pues robots que de hecho hacen el trabajo muchas veces mejor que los mismos humanos. Entonces, vienen años, el Banco Mundial está hablando del 50% en Europa y Estados Unidos de empleos reemplazados por robots, del 70% en Latinoamérica. Así que esta es la segunda vertiente que se une a la tormenta perfecta que se está armando y que tenemos que prever mirando hacia adelante. Y tenemos una, como si fuera poco, una tercera vertiente que es el tema COVID, el tema de lo que está ocurriendo, el tema de que además de que los sistemas están obsoletos, además de que viene una disminución del número de empleos muy potente por la automatización y la robótica, además de eso entra esta tercera vertiente a acelerar, porque el COVID-19 es como un acelerador. Acelera todo, ¿no? Acelera la transición hacia el mundo digital, acelera la crisis de los negocios que ya no están diseñados para esta época, acelera la disminución de espacio de las oficinas y de nóminas y de empleados, acelera todo el COVID. Entonces la tercera vertiente que se une a esta tormenta económica brutal, la tormenta que viene después de la calma y que vamos a tener que experimentar y navegar a través de los próximos años, no 6 meses, no 3 meses de no, esto es algo que va a tomar muchísimo tiempo. ¿Qué podemos hacer? Podemos desarrollar nuestra inteligencia financiera, podemos empezar a entender qué es lo que sí funciona en este mundo y empezar a tener principios y valores que nos ayuden a navegar exitosamente a nuestro destino, a donde queremos llegar a través de estas aguas tormentosas. Imagínate una tormenta en el océano. Imagínate una tormenta donde tú vas en una pequeña canoa, ¿no? Que es, digamos, un empleo tradicional hoy en día. Y vienen estas olas, ¿no? De 30 metros de altura. Y pues tú en tu canoa, ¿qué esperanza tienes de sobrevivir? Imagínate que no va a ser una canoa, sino que va a ser una lancha bimotor. Claro, estás mejor que la canoa. Pero ¿qué esperanza tienes cuando vienen 3 grandes olas, 3 corrientes muy fuertes que te van a investir, ¿no? Ahora imagínate que tienes un transatlántico que es capaz, que está diseñado para enfrentarse a las tormentas, que de hecho cuando se puede cubrir y se vuelve submarino, qué sé yo, estoy inventando, pero eso es lo que pasa con las finanzas, que cuando tú desarrollas tu inteligencia financiera, aprendes a crear una estructura financiera de seguridad, de prosperidad, de libertad, donde vienen estas tormentas y no te afectan o no te afectan de la misma manera. Mira, te pongo un ejemplo. La mayoría de la gente ha decidido vivir así, en uno. ¿Qué quiere decir eso? Un ingreso. Dependen de un solo ingreso. Y vivir en una sola pierna, en medio de tsunamis, tormentas, pues te vas a caer tarde o temprano. No hay que ser científico para entender eso, ¿me entiendes? Cualquiera que tiene 2 dedos en la frente o más lo va a entender. Vivir así en un mundo como el de hoy, dependiendo de un ingreso, es sinónimo de peligro. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que empieces a crear más piernas, 2 piernas primero, o un segundo ingreso que llegue a tu hogar, un tercero, un cuarto a través de emprender, a través de las inversiones, donde tú puedas tener una seguridad financiera que te dé solidez. De eso es de lo que se trata todo esto de la inteligencia financiera. No es de esconderse de las tormentas, no es de que ya no van a haber tormentas, no, es de que tengas tu super buque que se vuelve submarino, que no pasa nada cuando están esas tormentas, pues tú sigues prosperando. Y te pongo un ejemplo. Catalina, mi esposa y yo, somos inversionistas hace más de 20 años, somos empresarios, tenemos negocios de emprendimiento en el mundo digital, pero también tenemos inversiones tradicionales como son la propiedad raíz,
y tenemos propiedades, tanto aquí en España como en Colombia, donde recibimos renta. En los últimos meses tuvimos una de estas propiedades, está en el sector no turístico, pero sí de alquiler a empresas multinacionales que hacen relocations a nivel global. Y este piso que tenemos amoblado, muy bonito, que hasta marzo estuvo ocupado por un alto ejecutivo de una compañía, no lo regresaron en marzo y al día de hoy está vacío. O sea, claro, están cerrados los vuelos, no están entrando extranjeros a Colombia, este piso está en Colombia, no hay mercado para posicionarlo, así que hasta que se vuelva a abrir el país, pues no contamos con ese ingreso. Y yo me pongo a pensar, ¿qué tal que se fuera nuestro único ingreso? Pues estaríamos pasándola muy mal, pero este es uno de múltiples fuentes de ingreso con las que contamos nosotros, así que los otros ingresos, que de hecho, por ejemplo, los del emprendimiento en el social commerce han crecido esos ingresos, han cubierto la falta de esta patita, porque cuando tú estés así y hay una pata que no está produciendo, pues estás cubierto. Entonces yo espero que tú me entiendas eso y que entiendas lo importante que es para ti tener esa estructura financiera que te soporte y que puedas en momentos de crisis pues depender de algo más que de un empleo o de otra persona. Hay 4 grandes leyes o 4 materias que estudiamos en inteligencia financiera y que hay que mejorar. La primera es la ley de la ganancia, la segunda es la del gasto, la tercera es la del ahorro y la última es la de la inversión. Estas 4 materias requieren que tú desarrolles hábitos en cada una de ellas que te permitan prosperar. Vamos a hablar de la primera, que es la ley de la ganancia, una de las más importantes. Kiyosaki dice que los problemas, Kiyosaki, para los que no lo conocen, el gran gurú financiero de nuestra época, el que ha predicho las crisis que estamos viviendo, él sabía todo esto que está pasando desde hace tiempo, tal vez no específico, no, la pandemia, pero sabía el colapso que venía, y dice que los problemas de dinero no se resuelven con dinero, sino con educación financiera. Y esto es totalmente cierto. Mucha gente, y uno de los principales problemas que hemos encontrado, es que la gente cree que si tan solo ganara más dinero, sus problemas estarían resueltos. Entonces el que se gana 1,000 quiere 1,500, el que se gana 1,500 quiere 2,000, el que se gana 2,000, 3,000, el que se gana 3,000, 5,000, 5,000, 10,000 y así va escalando. Y creen si tan solo yo produjera más dinero en lo que hago, estaría bien. Pues esta es una de las mayores mentiras de las que tú puedes creer en tu vida. De hecho, estamos, Cata y yo, ya en proceso de publicación de nuestro libro de inteligencia financiera, en la que hablamos, entre otras cosas, sobre proyectos de social commerce y lo importante que es que una persona emprenda. Pero tenemos un capítulo dedicado a esta gran mentira, la gran mentira de pensar que si ganáramos más, pues tendríamos una seguridad financiera. Y entonces entre una situación como esta, si te das cuenta que no es cuánto te ganas, es cómo te lo ganas. Y de eso se trata la ley de la ganancia. Se trata de entender cómo estoy ganando. Y para eso, pues la mejor forma es lo que Kiyosaki ha llamado el cuadrante del flujo del dinero, donde si tú ves esta pantalla y ves el lado rojo, vas a ver que los empleados y los autónomos siempre dependen del tiempo para producir dinero. El empleado y el autónomo que no están poniendo su tiempo en su trabajo, pues no están produciendo. Tenemos amigos odontólogos, socios nuestros del negocio, que ante esta situación, pues claro, la odontología pues se ha sabido que es una de las profesiones que mayor riesgo de contagio pueden tener, pues han tenido su consultorio cerrado desde marzo y no han podido trabajar, porque el autónomo, si no pone el tiempo, pues no hay dinero. Y el empleado, pues a pesar de que algunos les hagan el ERTE o lo que sea, o el paro, lo que sea, pues tarde o temprano, si no está puesto el tiempo, los ingresos se reducen, y no importa cuánto te ganas, importa cómo te lo ganas. Te hago un ejemplo. Del lado derecho, para los que no conocen esto, donde está el lado blanco, tenemos los dueños de empresa y los inversionistas. Y se gana dinero en base a los activos que has creado realmente. Ponte a pensar, ¿no? Que yo te digo a ti, oye, ¿cuánto es una cifra que tú dirías, wow, pues si yo me ganara esto, yo estaría bien? Y algunos dirán 3,000 euros, otros dirán 5,000, otros dirán 10,000, los más soñadores dirán 20,000. Hay personas que se ganan eso como empleados y hay autónomos que se ganan eso como autónomos.
Ahora, también hay dueños de empresa, inversionistas que se ganan 10, 15, 20 mil euros al mes y seguramente tú, como yo, sabes que son más los que para esas cifras, los que están del lado blanco que del lado rojo. O sea, para ganar tanto dinero, tú necesitas normalmente, a menos de que seas un presidente de una compañía, un laboratorio, lo que sea, ser dueño de empresa o inversionista. Pues ahora, imagínate que te digo, vale, pues yo te voy a pagar eso. Y entonces te voy a contratar como empleado y tú vas a trabajar para mí y te vas a ganar esa cifra que tú dijiste que querías ganar. Y tal vez tú creas que tus problemas sean resueltos. Pero entiende que cuando tú haces eso, tú le das el poder a otra persona para que controle tu vida, básicamente, y que en cualquier momento, como pasó con esta pandemia, ese ingreso se puede detener. Ahora, si tú eres dueño de empresa, pues imagínate, inversionista, imagínate que tú eres dueño de un local comercial donde hay un McDonald's, ¿no? Donde hay un Burger King, donde hay una franquicia de estas que no paran, a pesar de lo que sea. Y que tú recibes esa misma cifra que tú escribiste, ¿no? Claro, hay locales comerciales que pagarán 20 mil euros al mes los inquilinos por esa propiedad. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? ¿Prefieres ser empleado y ganarte esos euros al mes o prefieres ser dueño de empresa? Fíjate que es la misma cifra, pero el cómo te los ganas es muy diferente a cuánto te ganas. Y espero que esto te quede claro porque esto es muy importante en el proceso de inteligencia financiera. Entonces, resumiendo, la ley del ingreso, de la ganancia, la clave más importante es entender que no es cuánto me gano, es cómo me lo gano. Y yo te diría, reflexiona un poco sobre esto. ¿Cuánto te ganas? No es tan relevante. ¿Cómo te lo ganas? Depende de tu actividad diaria, depende de que estés allá afuera todos los días, solo tienes una fuente de ingreso. Alerta, alerta que esta situación del COVID-19 te haga reflexionar y te haga entender, como lo ha hecho para muchos, que hay que cambiar. Nosotros hemos visto dentro de esta pandemia 3 actitudes, hay más, pero 3 claras, ¿no? La primera es la actitud de paranoia, la actitud de ver todas las noticias, de estar preocupado, de todo se va a ir para donde sabemos, ¿no? Y eso produce parálisis, no es una actitud adecuada. La segunda actitud es la de, vamos a decirles, los anestesiados, ¿no? Los dormidos, que están ahí esperando que todo esto pase, se conectaron a series de Netflix, piden comida a domicilio y están esperando que esto pase para volver a la normalidad. Amigos, que no va a volver después de la tormenta que dijimos, después de la calma viene la tormenta. Estas personas van a sufrir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el tercer grupo son los reflexivos, son los que están reflexionando sobre todo esto que está pasando y están diciendo, wow, esto me ha revelado que mi economía estaba realmente así, así, así. Y es como el cuento de los 3 cerditos y el lobo, ¿te acuerdas? Ese cuento de niños donde el lobo iba y soplaba y soplaba y soplaba, iba primero donde el hermano cerdito perezoso que había hecho su casa de paja y la tumbaba, y después iba a la segunda casa que era de madera y después de un esfuerzo la tumbaba, y finalmente iba a la tercera casa que era la casa bien construida, ¿no? Con hormigón, con una estructura sólida, y soplaba y no la podía tumbar. Muchos de los que están aprovechando realmente esta época están reflexionando sobre su casa financiera y están diciendo, wow, mi casa era de paja, mi casa era de madera, mi casa era de materiales, mi casa económica de materiales que no le daban una estructura sólida y por eso el viento de esto se la llevó. Pero hay otros que estamos viendo, wow, esa casa que llevamos años construyendo, pues realmente es una casa sólida que soporta este tipo de situaciones. Así que esa es la ley más importante de la ganancia, que tú reflexiones, y esa es la forma de aprovechar la pandemia, que tú reflexiones sobre tu economía y tú digas, necesito hacer cosas diferentes para que la próxima vez que venga el lobo y sople, yo esté bien parado, ¿vale? Ahora, la ley del gasto. Vamos rápido en estos temas. Ley del gasto. El pobre, todo lo que ingresa se lo gasta. Todo lo que ingresa se lo gasta. Y si le entra más, gasta más. Y se endeuda más. Por eso ves en rojo lo de deudas. Fer, ¿cómo así que se endeuda más? Sí, porque antes se ganaba 1.000 euros y entonces eso le daba para un televisor de esta forma y entonces ahora se gana 1.300 y en su mente inconsciente cree que entonces se merece cambiar la televisión o el coche o lo que sea y va y se compra una más grande o curva o lo que sea y como no la puede pagar cash, entonces la pone a créditos,
suben sus deudas, gasta más porque tiene que pagar eso y los intereses de eso, y entre más ingreso, más pobre se hace muchas veces. Esto también rompe el tema de la gran mentira de la que hablamos, de que entre más ingresos, mejor mi vida, ¿no? Para nada. Entonces, los ricos no hacen eso, los ricos construyen activos, diferentes piernas, y esos activos le generan flujos y cada vez gana más. ¿Cómo puedo solucionar mi problema de efectivo? Fer, el problema que tengo es que yo gasto más de lo que gano, ¿no? Típico en inteligencia financiera, vienen y nos dicen, bueno, pero ¿qué hago? Porque es que yo gasto más de lo que gano. Pues hay varias cosas que tú puedes hacer. Lo primero es hacer presupuestos, es organizar tus finanzas, es identificar el hueco. Lo segundo, empezar a administrar correctamente el dinero. Lo tercero es empezar a buscar ingresos adicionales dentro de la D, de dueño de negocio. Emprender, emprender, emprender. Y emprender en negocios que para esta época pues sean aptos, sean negocios inteligentes, sean digitales, puedas trabajar desde la casa, sean basados en productos esenciales, sean basados en productos que cuiden el medio ambiente, sean basados en productos que cuiden la salud de nosotros. Se hizo todo un estudio acerca de lo que las industrias que van a ganar después de esta pandemia y las que van a perder, obviamente temas como el turismo, ¿no? La hostelería, la restauración, el petróleo, los bancos tradicionales, todos esos sistemas están en rojo, pero los sistemas digitales, de comercio electrónico, de productos esenciales, de cuidado de la salud, todos están prosperando y van a ganar. Entonces, emprender dentro de negocios que sean aptos para esta nueva economía, como lo es el social commerce, que la persona que te invitó lo desarrolla y por eso quiere que tú conozcas de esto para que salves tus finanzas, para que no seas como el cerdito de la casa de heno, de paja, no, para que construyas realmente una casa financiera sólida. Y el cuarto es pagar las deudas, empezar a hacer un programa, que hoy no tenemos tiempo para hablar de eso, lo hacemos en los talleres donde podemos compartir con la gente, pero un programa sistemático para salir de deudas y no deberle a nadie, que es tal vez una de las cosas más peligrosas cuando hay crisis y tsunamis financieros. Vale, entonces la cifra más importante no es cuánto te ganas nuevamente, ya sabemos es cómo te lo ganas, pero también es cuánto te queda a fin de mes. ¿Cuánto te queda a fin de mes? Pero es que yo me gano 5.000 euros, ¿vale? ¿Y cuánto te queda a fin de mes? Ah, no, pues nada, me lo gasto todo. Vale, estás quebrado o estás a punto de estar quebrado. Yo prefiero, que haciendo asesorías financieras, que alguien me diga, yo gano 2.000 y me gasto 1.500, 1.700 y ahorro 300, 500 o los destino a inversión, que alguien me diga, me gano 10.000 pero me gasto 12.000. O sea, ¿me entiendes? Lo importante es cuánto te queda. Y cuando hablamos de eso solo hay dos caminos, subir los ingresos, bajar los gastos. Los gastos sí hay que tener un control, hay que tener inteligencia en esto, podemos llegar hasta cierto punto, pero hasta ahí no podemos bajar más, porque no por mucho que queramos, pues hay un mínimo que gastamos al año, ¿no? Al mes. Pero los ingresos los podemos subir todo lo que tú quieras. Y entonces cuando creamos este flujo positivo, podemos empezar a ahorrar. Y hoy en día mucha gente dice, pero ¿para qué ahorro? ¿No? Si los bancos no dan nada. ¿Cuál es el punto de ahorrar? Y yo recuerdo una persona muy especial para nosotros, Conchita Torres, española, una de las mentoras que tuvimos iniciando nuestro emprendimiento, que Conchita nos decía, una señora ya mayor, ¿no? Que vivió la Segunda Guerra Mundial, que vivió toda la guerra en España, toda la era de dictadura, etcétera. Y Conchita nos decía, Fer, es que antes la gente vivía con la mitad de lo que se ganaba y la mitad la ahorraba y lo invertía, porque habíamos pasado tantas pestes en Europa, tantas guerras, tantas situaciones, que aprendimos a tener un colchón, un airbag, decimos nosotros financiero, para esos momentos. Y me decía, a mí me aterra que eso se perdió, a mí me aterra que las nuevas generaciones no tienen conciencia de eso. Y cuando pase algo, me decía Conchita hace muchos años, ¿qué van a hacer? Pues mira, ¿vale la pena ahorrar? Claro que vale la pena ahorrar. Hay que hacerlo con mayor inteligencia, no es dejar tu dinero en el banco, es aprender a ahorrar con destino a una inversión que te dé seguridad, diversificación, etcétera.
Y ahí hay que empezar con un porcentaje mensual. O sea, la forma de empezar a ahorrar es empezar a ahorrar por lo menos el 10% de lo que ganas, ojalá más, y hacerlo con un principio clave que nosotros exploramos a fondo en nuestros talleres, que es págate a ti primero. Simplemente quiere decir, antes de gastar, ahorra y después gastas. La mayoría de la gente gana, gasta y después quiere ahorrar, no le queda nada. Nos les pasa a todos. Gana, ahorra, sácalo de ahí y después gastas. Esa es la fórmula. Y hoy no tenemos pues, tiempo porque hay mucho que hablar de esto, pero ahí está el secreto. Porque si tú no planificas, pues vas a fallar. O sea, la gente no fracasa porque planea fracasar. Nadie planea fracasar. La gente fracasa porque no planea, como estos dos que construyeron esta estructura. Y es lógico, pues, que esto pase si no hay una planeación. Si la gente vive como si las finanzas personales fueran un deporte extremo. Y la cuarta ley que vamos apenas a tocar es la ley de la inversión, ¿no? La ley de la inversión. Y en la ley de la inversión, lo que te puedo decir es que el dinero es la semilla del dinero. O sea, hay una clave que se llama el interés compuesto, es el secreto mejor guardado. Interés compuesto quiere decir ganar interés sobre interés. Existen todas las inversiones que tú puedas hacer. Mucha gente nos pregunta y nos escribe por la cuenta de Instagram, de Coach Financiero, y nos dice, ¿pero en qué invierto con un interés compuesto? Yo le digo, es que no es que sea que te van a vender una inversión con interés compuesto y el que lo haga simplemente por venderse y por aprovechar un término interesante. No, el interés compuesto es cualquier inversión que tú hagas. Simplemente quiere decir que no te gastes la ganancia, déjalo ahí rentando. Entonces, por ejemplo, le prestas $1,000 a tu primo, 1,000 euros, ¿no? Y le cobras un 10% anual. Pues en un año te tendrá que dar 1,100. Entonces, lo que dice el interés compuesto es que no te pague esos 100, ahora que te pague 10% sobre los 1,100. O sea, dejas ahí la ganancia, no la sacas. Eso es interés compuesto. Y esto, los que han participado en nuestros talleres o han leído más del tema, se han dado cuenta cómo es de loco, ¿no? Cómo $1 al día, €1 al día ahorrado a través del tiempo puede convertirse en millones de euros cuando tú aprendes a invertir y a sacarle una verdadera rentabilidad. Pero claro, para eso, pues hay que empezar con un flujo positivo. Entonces, el primer paso, y vamos ahora a recogerlo todo. Hemos hablado de las tres vertientes que están llenando esta tormenta perfecta que se va a crear en los próximos tiempos, esta tormenta después de la calma, la vertiente de los sistemas antiguos colapsados, la vertiente de la automatización y la robótica que viene, y la vertiente del COVID-19 que crearán una tormenta económica perfecta. Hemos hablado de cómo no podemos esperar que nos rescaten, sino que necesitamos que no otros decidan por nosotros, sino que nosotros tenemos que responsabilizarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de desarrollar inteligencia financiera y aprender sobre las 4 leyes y mejorar en inteligencia financiera. La ley del ingreso, la ley del gasto, la ley del ahorro y la ley de la inversión. Hablamos de cómo lo más importante de la ley del ingreso es que no es cuánto te ganas, es cómo te lo ganas. Hablamos de cómo lo más importante de la ley del gasto es entender que no es cuánto te ganas, es cuánto te queda a fin de mes. ¿Para qué? Para que puedas ahorrar y puedas invertir. Hablamos de cómo la ley del ahorro es lo clave, es que lo empieces a hacer hoy, ahora, que te fijes un porcentaje y que ahorres primero antes de gastar, que te pagues a ti primero. Y hablamos de cómo la clave de la inversión es aprender a desarrollar la habilidad de invertir en diferentes cosas, activos financieros, desarrollando inteligencia financiera para que cada vez puedas tener más rentabilidad con menos riesgo a tu dinero. Y aquí aprovecho para decir algo. Mucho cuidado en esta época con falsos profetas financieros, con personas que se meten a pirámides disfrazadas y a sistemas fraudulentos y ofrecen inversiones que no son reales, que no entienden ni siquiera, y entonces te dicen, mira, ante la crisis invierte acá y vas a recibir un no sé cuánto por ciento, un 100% de tus ganancias o cualquier cosa de estas. Tengan mucho cuidado porque hay muchos tiburones buscando gente con miedo. La gente cuando tiene miedo comete errores y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Realmente la inversión es una materia, es una profesión. Cate y yo llevamos más de 20 años en el tema de inversiones
Y lo que aprendimos es que tú, para lo que quieras desarrollar, emprendimiento, inversiones, lo que sea, necesitas ponerle 10.000 horas de aprendizaje, 10.000 horas. Así que lo que sea que vayas a aprender a hacer, primero estudia, ¿no? Vas a emprender, estudia mucho sobre el emprendimiento, conéctate a un programa educativo si te están invitando a ver esto. Tenemos un programa educativo, el programa educativo de Cum Laude y la Ruta 6F, donde tú te conectas y vas a desarrollar esas habilidades para que tu mente esté por encima de los problemas financieros. Y vas a empezar a hacer cosas pequeñas, eso es lo hermoso, por ejemplo, el social commerce, donde tú empiezas pequeño, no tienes que realizar una enorme inversión, no tienes que conseguir miles de euros, ni hipotecar tu casa, ni pedir un préstamo. No, tú empiezas pequeño y vas expandiendo en la medida en que vas desarrollando tus habilidades. Así que eso dentro de la ley del ingreso es fundamental, ¿no? Como queremos subir los ingresos y tenemos que emprender en cosas en que ganemos de una forma diferente, porque lo importante es cómo me lo gano, pues Kiyosaki habla de que hay 3 formas de emprender. La primera es a través de los negocios tradicionales, ¿no? Imagínate montar en este momento una fábrica con todo lo que está pasando. La segunda es a través de las franquicias y la tercera es a través del modelo de social commerce o comercio social, donde tú entras a ser parte de un sistema que ya funciona. O sea, lo bonito de esto es que ya la gente con la que estás trabajando está generando ingresos con este proyecto, te puede ayudar, te puede asesorar porque ya lo está haciendo. Y tú entras a ser parte de un sistema. No te toca ni comprar un sistema carísimo como en el sistema de franquicias, ni te toca tampoco crearlo de cero. Entras a ser parte de un sistema. Entonces, esa es la recomendación, que aprovechen esto. Porque, como decía Einstein, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en que se generó. Yo miro hacia atrás, cuando estaba empleado en el banco hace más de 20 años, y yo tenía deudas y debía un coche y tenía otras deudas de tarjetas de crédito, y a veces me parecía que eran muchas deudas y veía eso y decía, wow, pero yo ¿cuándo voy a pagar todo eso? Eso es más de lo que me gano en un año, ¿no? Y me generaba preocupación y estrés y no podía dormir. Y hoy me río cuando pienso, oye, increíble que yo me preocupaba por cosas tan pequeñas en el pasado, ¿no? Es increíble. ¿Qué cambió? ¿El tamaño del problema? No. Cambió lo que está acá, cambió lo que está en la mente, cambió el nivel de pensamiento, como dice Einstein. Entonces, lo más importante es para esta época, para lo que viene, es que tú te conectes a una plataforma educativa, que tú empieces a desarrollar inteligencia financiera, que tú empieces a poner esas 10.000 horas de experiencia para que estés preparado para la próxima gran crisis. Y pues por último te dejo con esto. Saber que necesitas hacer un cambio no es suficiente. Tienes que tener las agallas para hacerlo. Agallas es una palabra muy política, bonita para una presentación online, pero tú piensa en tu cabeza lo que yo quiero decir. Tienes que tener las ganas de realmente hacerlo. Tienes que tener el coraje o lo que estás pensando para hacerlo. Porque la información por sí sola no sirve de nada. De hecho, mucha información produce parálisis. O sea, tienes que educarte, pero tienes que hacer. Tienes que educar, tienes que ver charlas como estas, pero tienes que trabajar, tienes que contactar, tienes que hablar con personas, tienes que moverte en tu negocio para que tu negocio prospere. Entonces son las dos cosas, es educación y acción. Dos juntas te van a llevar a esa vida que realmente quieres tener. Entonces, amigos, yo espero que esto les haya realmente servido, espero que aprovechen la información, espero que prosperen, espero que en la próxima pandemia o situación o lo que sea, o en la tormenta que viene después de esto, digas, wow, qué bueno que me preparé, como nos han escrito muchos a través de las cuentas y nos han dicho, gracias porque esa información que nos transmitieron, que aprendimos de la plataforma educativa, nos ayudó a tener un colchón financiero, nos ayudó a tener varias fuentes de ingreso, nos ayudó a sobrellevar todo esto que para mucha gente ha sido una catástrofe, una debacle, pues para nosotros no lo ha sido. De hecho, hemos encontrado nuevas oportunidades. Gracias porque eso nos ayudó y nos sirvió a conseguir una mejor versión de nosotros mismos. Y ese es el mejor deseo que puedo tener para ti. Así que un saludo para todos. Me encantó estar con ustedes esta mañana y nos vemos en la próxima.